¿Puede curar la fe? Una película de Susan Brandstatter. Quien está enfermo siente cómo se cierne sobre él el péndulo del destino. Cualquier medio es adecuado, siempre y cuando prometa una curación. Cada vez son más las personas que buscan ayuda a través de métodos que aparentemente pueden más que los médicos y las farmacias. Ellos creen que más allá de la medicina colegiada, la salud es influenciada a través del espíritu, es decir, a través de la fe, e incluso a través de las fuerzas mágicas y las curaciones del más allá. Oh Dios, Creador Supremo, amada Deidad, la mayoría de los médicos descartan la cura espiritual, pero unos pocos afirman que estos sanadores llegan a obtener resultados positivos. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Posee la fe en Dios o alguna fuerza cósmica la capacidad de sanar? ¿Es muy difícil de explicar el éxito de estas curaciones a través de procesos biológicos o psicológicos? ¿Es posible hallar una cura a través de nosotros mismos? Tu energía que te encuentras en la cabeza de Johan, muéstrate a nosotros. ¿Me oyes? Si me oyes, entonces mueve la cabeza de Johan de un lado hacia el otro. La limpieza y liberación de las llamadas energías ajenas enfermantes o de algunas energías de pensamiento es el objetivo de este procedimiento que la vienesa Jackie Elga Banner llama clearing. En el estado de trance, el enfermo es conducido a otros estados de conciencia. Allí debe encontrarse con su verdadero yo, con su yo supremo y sabio, y de esa manera curarse. Los médicos de diversas culturas practican rituales muy similares en su esencia a este. Los enfermantes espíritus malignos son expulsados y el enfermo es sanado, ¿o no? ¿Eres una energía maligna que se ha arraigado? ¿No? ¿Tú eres una energía de pensamiento proveniente desde afuera? ¿Sí? Ser divino de la luz, ayúdame. Shakti Elga Banner y su paciente están absolutamente persuadidos de la eficacia de su método. Unas semanas más tarde, este hombre nos manifestó que se había curado totalmente de una molesta alergia que tenía. ¿Sugestión hipnótica? ¿Fuerza de la fe? ¿O nada de eso? La medicina es una ciencia que posee un objeto empírico que es el hombre. El hecho de que el pensamiento y las emociones influyan en la salud y de que existe una relación entre la curación y el alma es tomado en cuenta cada vez más por los médicos. Esta también es la forma de pensar predominante en distintos círculos culturales. Ve a la luz y abandona la posesión del cuerpo. Por lo general en Occidente se extiende un límite muy marcado entre la religión y la medicina. No así en la China, por ejemplo. Allí los médicos también eran líderes religiosos. La medicina china toma al cuerpo humano como un intercosmos del universo, como una parte de la naturaleza. Jamás existió una separación entre cuerpo, espíritu y alma, porque lo que nosotros llamamos espíritu o alma es considerado desde el punto de vista chino como una parte del cuerpo. Diariamente unos 50 millones de personas se reúnen en los parques y plazas, y también en las esquinas, para practicar Tai Chi Chuan o Qigong, dos de las muchas y antiguas técnicas curativas milenarias. Los maestros les enseñan a sus alumnos a dominar el fluido de energía en su propio cuerpo. Ellos sostienen que el Qigong desarrolla la energía y que el Tai Chi favorece la distribución armónica de estas energías en el cuerpo. El arte curativo chino se basa en el Tao, el andamiaje religioso y filosófico de los chinos. En el centro de su arte curativo se encuentra una fuerza denominada Qi. Qi es la fuente original del universo y también su última denominación. Ningún ser vivo de la Tierra existe sin la energía del Qi. Y si bien es para nosotros intangible e invisible, actúa directamente sobre nuestro cuerpo. De acuerdo a la filosofía china, el Qi se encuentra en nosotros y alrededor de nosotros. En las culturas occidentales se los llamaría quizás espíritu o alma. Los médicos chinos, así como también los sacerdotes, creen que uno se siente bien en el momento en que los pensamientos, los movimientos y el cuerpo
se encuentran en consonancia con las fuerzas del universo. La medicina tradicional china aún sigue siendo muy popular, a pesar de que en los años 20 de este siglo, la curación tradicional china fue prohibida por el gobierno nacionalista. Se la consideraba atrasada y pagana. Recién en la década de los 50, Mao Zedong rehabilitó la medicina tradicional, que nunca había perdido su preferencia en la población. En los últimos años, en la República Popular China se ha investigado intensivamente en el campo de la medicina Qigong y Tai Chi Chuan. Estudios científicos han demostrado claramente lo que sacerdotes y médicos sostenían desde la antigüedad, que tanto el Qigong como el Tai Chi Chuan conducen a la sanación. Pero la manera exacta de cómo actúan y la fuerza increíble del Qi aún siguen siendo un misterio. De todos modos, para los millones de personas que diariamente practican estos métodos de curación, esto es algo de poca importancia. No importa si se trata del Qigong, del Tai Chi Chuan o como aquí de la espada Tai Chi. El solo hecho de que estas terapias tradicionales han subsistido durante siglos es para ellos prueba suficiente. Al igual que para sus antepasados, ellos también creen en su fuerza curativa. Yo tenía una enfermedad cardíaca provocada por un reumatismo en las articulaciones. Luego sufrí también de debilidad nerviosa. Quiero decir que no dormía bien. A través de mis prácticas de Tai Chi, que comencé en 1980, pude recuperarme de todos estos padecimientos. Pero en primer lugar, en el Tai Chi se debe aprender a alcanzar la tranquilidad para la meditación. Cuando se ha alcanzado esa tranquilidad, se deben realizar estas prácticas en consonancia con los latidos del corazón y el ritmo de respiración natural. El Tai Chi Chuan concuerda con el principio del ser uno con el universo, que nosotros también llamamos armonía total. Esto se alcanza solo cuando el espíritu y el alma se encuentran en armonía con el ritmo cardíaco y la respiración, y esto a su vez con las manos y los movimientos exteriores. La herboristería de un hospital chino en la capital provincial de Hangzhou. Al igual que los otros métodos de la medicina tradicional, la curación con hierbas posee una larga tradición. ¿Es la fe a estas prácticas curativas la que produce la cura? ¿O los éxitos curativos de estas técnicas se basan en hechos científicamente demostrables? Quizás sean ambas cosas. El masaje de tuina tiene como finalidad regular el fluido del qi y se aplica en las más diversas enfermedades, principalmente para curar a los niños. El trazar un paralelo con la mano de Cristo apoyando su mano en la tradición cristiana se impone. El acercamiento y el contacto juegan un papel fundamental en muchos métodos curativos. Este niño está afectado cerebralmente. 2 meses atrás no podía caminar. La medicina occidental combinada con la medicina tradicional china. Los logros de la llamada medicina académica son muy útiles en la determinación del diagnóstico. Esta niña posee un síndrome cervical con falta de sensibilidad y alteración de los movimientos en brazos y piernas. El Dr. Zen la está preparando para un tratamiento especial del Qigong, también llamado Wai Qi o método de la transmisión del Qi. Esta mujer sufre de una columna deformada y dolores agudos en las articulaciones, principalmente en las rodillas. También ella es tratada con el método del Qigong. A través de las prácticas diarias durante años, estos médicos han aprendido a concentrar su propio Qi e irradiarlo sobre otras personas a conciencia. El médico tira a la niña hacia atrás, gracias a la fuerza que su propio control espiritual sobre el Qi le proporciona. La energía irradiada del Qi se conoce en Occidente a través del Kung Fu, o también a través de la camisa de hierro del Qigong que practican los monjes del templo Shaolin. Pero aquí solo se utiliza la irradiación del Qi con objetos medicinales. Los médicos chinos afirman que casi cualquier enfermedad se puede curar con ello. Se dice también que se ha llegado a curar varias veces el cáncer con esta energía. Los maestros del Qigong curan a sus pacientes en tanto liberan las molestias y los bloqueos del flujo del Qi y regulando así el Qi en el cuerpo. El Dr. Zen irradia su energía curativa sin tocar a su paciente. Si bien los ojos de la niña están cerrados, ella reacciona a sus movimientos como si fueran hilos invisibles. Hace miles de años que los médicos de China aplican este método.
Hoy, millones de personas serían capaces de atestiguar que en su condición de pacientes fueron curados por estos médicos. ¿Extraen estos médicos su energía de una fuente divina? ¿O es la fe en la energía la que produce la curación? De una manera u otra, ambas son curaciones de la fe. Un templo taoísta en la provincia de Zhejiang. Aquí se acercan creyentes para ofrendar velas y tributos a los dioses. De esta manera los dioses les darán a cambio salud y bienestar. La creencia en fuerzas invisibles que van guiando sus destinos se encuentra profundamente arraigada en los chinos. Lo que los científicos occidentales modernos buscan demostrar y probar con la razón, jamás fue puesto en duda por la mayoría de los chinos. El hombre es una unidad de alma, cuerpo y espíritu inmersa en el universo. Y si vive en armonía interna y externa, es decir, en armonía consigo mismo y su medio ambiente, se mantendrá sano, si no, se enfermará. Por eso, desde siempre, la misión de los sacerdotes sanadores taoístas fue tratar de restablecer la armonía perdida. El Dr. Gao es un monje taoísta y también médico, y su práctica la realiza directamente en el monasterio taoísta. También en la isla Putuoshan, al sur del mar de China, la unión entre sanación y fe es totalmente actual. Actualmente millones de peregrinos visitan este lugar, uno de los lugares de peregrinaje budista más importantes de China, una especie de Lourdes chino. Kuan Yin, diosa de la misericordia, una aparición femenina del Buda, cumple un rol similar en el budismo de China como en el cristianismo la Virgen María. Ansiosamente las personas le rezan esperanzadas por una curación o un milagro. Yo soy budista y por eso mi fe en Wan Yin es inquebrantable. La misericordia de nuestra Wan Yin, la encarnación de Buda, es inimaginable. Por eso veneramos a Wan Yin en China desde hace miles de años. Si estos milagros de la misericordia no existieran, ¿por qué vendrían entonces tantas personas aquí a venerarla? Esto demuestra que la misericordia de nuestra Wan Yin es realmente inconmensurable. Una misa en el templo Puyi en Putuoshan. Desde las 3 de la madrugada los creyentes se han concentrado aquí para venerar la misericordia de Wan Yi con rezos interminables. Los creyentes vestidos de rojo han donado una suma importante para que la más anciana de la familia se recupere de sus dolencias. Para muchas familias esta es la última esperanza cuando los médicos ya no pueden ayudar. Esta joven mujer cree que esos huesos que lanza poseen la fuerza del oráculo y podrán anunciarle o predecirle si podrá tener hijos o no. Posiblemente por su fe inquebrantable se produzca el resultado deseado. De todas maneras, siempre se debe ofrendar algo. Se traen regalos, incienso y hasta billetes impresos son quemados. La fuerte creencia de que las cosas muertas poseen una fuerza determinada, independientemente de sus características físicas, siempre jugó un rol importante desde tiempos remotos. La fuerza protectora y curativa que proviene de los devocionales aún sigue siendo aceptada por los jóvenes del siglo XX. Las creencias populares de la China son inadmisibles para quienes viven sin honrar y adorar a los dioses y a los espíritus. Estas costumbres practicadas hasta hoy por la masa provienen, entre otras cosas, del culto a los ancestros, la tradición religiosa más antigua de la China. Para experimentar el poder de los espíritus, estas personas se han reunido aquí. La señora Jia Jinming afirma que puede curar enfermos transmitiendo las indicaciones de Nai Jing, el espíritu de un niño de 10 años. El sonido agudo que emite corresponde al espíritu que aparentemente habla a través de ella, respondiendo a las preguntas de los presentes. Una joven sorda del público es llevada por su madre hacia adelante.
Ambas ansían que la sanadora le vuelva a dar la capacidad de oír, o al menos la mejoría a través de un tratamiento. Los presentes deben alentar la sanación aplaudiendo fuertemente. Evidentemente, la joven sorda puede repetir palabras simples. Después del tratamiento, la sanadora hace una especie de rezo curativo para todos los presentes. Aquel que posee tumores, hágase ver para que desaparezcan. Aquel que está enfermo del hígado, de los pulmones, de algún órgano interno, hágase ver para que las infecciones se curen y los dolores desaparezcan. Como despedida, el espíritu canta una canción desde el estómago de la sanadora. Una campana llama a los dioses del vudú. La influencia de fuerzas invisibles impregna también la visión del mundo de los pueblos de África Occidental. Aquí en Lomé, capital de Togo, se encuentra un mercado fetiche, la farmacia de los seguidores del vudú. Aquí se pueden adquirir cráneos de monos, cabezas de cocodrilo y todos aquellos elementos que sirven de medio curativo y que son recetados por los sacerdotes fetichistas practicantes. Aquí se encuentran comerciantes y sacerdotes vudúes para adquirir los ingredientes y objetos necesarios para los rituales. El cielo vudú está poblado por dioses y demonios que se valen de estos elementos para corporizarse. Ellos utilizan animales, personas y plantas para adquirir formas orgánicas. De esta manera se pueden comunicar efectivamente con los sacerdotes y los creyentes del vudú. La balanza del vudú se encuentra en África Occidental. Aquí, una infinita cantidad de africanos fueron atrapados y vendidos como esclavos hacia Sudamérica y las Antillas. El culto vudú nació durante los años de la esclavitud, de la unión de los antiguos dioses africanos Yoruba y las imágenes del Antiguo Testamento y los santos cristianos. Cuando los esclavos liberados volvieron a su patria, la religión se arraigó y se difundió masivamente. Hoy el culto vudú cuenta con más de 50 millones de fieles. Las exigencias de los diversos dioses vudúes dominan la vida cotidiana de los fieles a esta religión. Los fetiches, que cumplen un rol central en cada ceremonia, reclaman regularmente su tributo. Al igual que las personas, tienen sus preferencias: perfumes, licor, aceite de palma, sangre y también cigarrillos. André Conquel, un notorio sanador y sacerdote fetiche, tiene un cable directo a los dioses. Desde que construyó su teléfono fetiche móvil, puede hacer visitas a domicilio sin problemas. En primer término, el sanador debe establecer una comunicación entre el fetiche y el enfermo, un puente imaginario que le permita transferir la bioenergía curativa del fetiche al enfermo. A la joven, que padece de mareos y dolores de cabeza, se le realizan unos pequeños cortes con una hoja de afeitar. Estos cortes le permiten al espíritu maligno la posibilidad de salir del cuerpo. El humo tiene un poder mágico. Esto también proviene del cristianismo. Después se le pide a la joven que hable con los dioses a través de su teléfono celular vudú, explicándoles cuál es su enfermedad. Lo que para nosotros parece ser absurdo es tomado muy en serio por ambos, tanto por el sanador como por la enferma. El fetiche, en sí un objeto inanimado, es poseído en un instante por la deidad Kofi. Los dioses se valen de elementos del mundo moderno para demostrar su poder y sabiduría. Ellos son los que curan a través de sus sacerdotes. Vine a André porque estaba enferma. Él me aceptó como paciente y me curó. Ahora estoy bien. Los dolores de cabeza que tenía han desaparecido. Las pesadillas que aún padezco seguramente van a desaparecer y los malos espíritus que veo por la noche en sueños no los volveré a ver nunca más.
En la cultura vudú africano occidental, el herrero es una de las personalidades más importantes. Al igual que los sanadores y los sacerdotes fetiches, él es temido y respetado por sus congéneres. Él tiene el poder sobre el misterioso y peligroso fuego. El herrero forja principalmente objetos que son utilizados en las ceremonias vudú, y el hecho de que no es un mortal normal y que posee una fuerza fuera de lo común es algo que gusta demostrar casi a diario. El exhibicionismo afianza su nivel en la sociedad, y por eso es que las personas confían ciegamente en su poder sanador. Este niño se lastimó en el pecho y en un ojo durante una pelea. Ahora el herrero debe curarlo. Los cortes a través de los cuales los malos espíritus deben ser expulsados son escupidos. Esto también fue tomado del cristianismo. Jesús curaba a los ciegos con su saliva. La saliva posee propiedades sanadoras y protectoras. Finalmente, el herrero unta las heridas con cenizas vegetales. Esto ralenta el proceso de curación, y así surgirán cicatrices que tienen la función de proteger al joven de enfermedades y de los espíritus malignos de por vida. En todas las culturas arcaicas, el fuego posee una cualidad mágica y purificadora, al igual que el agua. Por eso el herrero blande un hierro candente alrededor del cuerpo del muchacho. Las emociones fuertes como el miedo producen reacciones químicas en el cuerpo. ¿Producirán realmente una curación? Solo los dioses saben la respuesta. La fuerza de la diosa Mami Wata debe curar a esta enferma. Horas antes, la enferma fue puesta en trance. Ahora es llevada por la asistente de la sacerdotisa vudú y sanadora Mamisi Dosa para su curación. El escupir en la curación cumple un rol central. En este caso se realiza con agua sanadora. La sacerdotisa explica que en el sueño los dioses le dijeron con qué hierbas debía preparar el agua sanadora. El gallo debe morir en lugar del hombre, al igual que el chivo expiatorio en la representación bíblica. Con el calor de la sangre fresca que fluye, desaparecen los demonios nocivos. La sangre caliente es vertida sobre los pies de la enferma para establecer un contacto entre ella y el animal ofrendado. La posición en que quede tendido el gallo muerto predice las posibilidades de curación de la enferma. El estado de trance corporiza la muerte simbólica. Durante el trance el cuerpo se transforma. La joven muere como enferma y despierta sana. Mamisi Dosa está conforme. La enferma murmura una canción y comienza a bailar en actitud de agradecimiento a los dioses. Las dificultades para moverse y los dolores en los miembros han desaparecido, como por arte de magia.
Una semana más tarde, la joven nos daba testimonio del éxito de su sanación. Cuando vine aquí estaba enferma. Me dolían los miembros y tenía dolores de cabeza. Fui a todas partes para curarme, pero nadie me pudo ayudar. Luego fui a lo de la sacerdotisa vudú. Ella buscó hierbas y preparó un agua curativa. Con ella me lavaron y me limpiaron la enfermedad. Ahora me siento bien nuevamente. Una misa vudú. A través del baile y los tambores, los creyentes del vudú invocan a sus dioses. También aquí las personas buscan sanarse. Cada médium de trance está vestido con los atributos de la deidad que se materializará en su cuerpo. Por unas horas, mientras los dioses se corporizan en ellos, ellos son los dioses. Con cada ritmo nuevo de los tambores van cayendo otras personas en trance, cada vez que las deidades los poseen. Cada deidad posee su propio paso de baile y su propia coreografía. De esta manera los creyentes pueden reconocer frente a qué dios se encuentran. En el estado de trance, estas personas no sienten el dolor, una prueba de que están poseídos por los dioses. Esta mujer joven soporta sin pestañear que un puñado de pólvora sea encendido en sus manos. Otra bailarina en trance se sienta sobre un tridente. Con cantos y palabras los dioses se comunican. Los presentes, principalmente los enfermos, oyen con atención, ya que los dioses les explican qué deben hacer para recuperar la salud. Algunas ceremonias duran varios días y noches. El baile es el rezo de los fieles vudúes. Ellos bailan hasta el agotamiento. Ya sean buenos o malos, dulces o agresivos, los dioses vudúes les permiten a los bailarines en trance una posibilidad de descargarse. En la cultura occidental, se ha puesto de moda buscar la sanación del cuerpo a través de la música y del baile. En casi todas las culturas se pueden observar prácticas similares. Siente cada parte de tu cuerpo que desees sanar. Los médicos explican este hecho de la siguiente manera. Este principio básico de tensión y distensión genera en el cuerpo impulsos que provocan un cambio en la secreción hormonal y en la frecuencia del pulso. Este cambio conduce finalmente a una mejoría corporal. Lo que los curanderos atribuyen a la influencia de los dioses, los médicos lo explican y practican como una transformación del nivel de endorfinas en el cerebro.
Puesta en trance, esta paciente no siente dolor. La fuerza de la sugestión. La terapia de la hipnosis, practicada por los médicos formados científicamente, demuestra claramente que el cuerpo humano no es solamente una máquina bioquímica. Las personas lo sienten. Por eso peregrinan aún hoy a los centros de culto de sus religiones. Incluso a Lourdes, la famosa ciudad francesa donde se hizo presente la Virgen María en la frontera con España. 4 millones de peregrinos buscan aquí anualmente ser curados a través de su fe por la Virgen María, la Madre de Dios. Diariamente, más de 20.000 peregrinos pasan por aquí en procesiones interminables, sosteniendo velas. Vienen de todas partes del mundo, y en casi todos los idiomas suenan sus cantos, sus alabanzas y sus rezos. Millones de peregrinos creen que a ellos, aquí en Lourdes, se les producirá el milagro. Cuando en 1874 la pequeña campesina Bernadette Soubirous afirmó haber visto 16 veces a la Virgen María en la gruta de Massaville, nadie imaginó lo que vendría. Que en este lugar, en el transcurso de los próximos 100 años, se registren unos 6.000 casos de sanación, sin contar los infinitos casos que no fueron comunicados oficialmente a las autoridades médicas y religiosas. La estadística dice que la posibilidad de abandonar las muletas y encontrar una sanación, teniendo en cuenta la cantidad de peregrinos que aquí se acercan, es mínima. A pesar de ello, el crítico más acérrimo del turismo religioso masivo no puede evitar el asombro de ver la fe con que los fieles visitan la gruta. Las sanaciones en grupo a través del rezo son una tradición cristiana. La búsqueda de la sanación en común en lugares santos a través de la peregrinación fue un fenómeno que se comenzó a dar apenas la persecución de cristianos concluyó en el Imperio Romano. De esta manera, los cristianos tuvieron finalmente la posibilidad de dirigirse a los lugares auténticos en los cuales Jesús y sus discípulos estuvieron. La dificultad de estos largos viajes provocó también la tentación de llevarse reliquias de estos lugares sagrados. Muchas partes de esas reliquias genuinas o no fueron llevadas a distintos lugares. Así se pudo satisfacer la demanda de muchos fieles que no tenían posibilidades de viajar a lugares tan remotos. El agua energizada y bendita cumple desde los cultos más antiguos su poder sanador. Muchos de los lugares santos se encuentran por ello muy cerca de fuentes o manantiales. Es muy común encontrar agua bendita en los lugares de peregrinación a María, cuyo número ha ascendido desde la Edad Media notoriamente. A veces solo bastaba un rumor para que un lugar insignificante se transformara en un lugar santo. Nadie, sin embargo, que haya estudiado las actas del archivo médico del Centro de Control de Lourdes puede discutir seriamente que hubo casos de sanación inexplicables desde la medicina, hayan sido reconocidos como milagro o no. Un caso de sanación milagrosa reconocida es el de Jeanne Fretel. Ella sufría de tuberculosis ósea y peritoneal con hemorragia interna. Al mes de caer en coma, fue llevada en tren a Lourdes con su propio sarcófago. Yo no fui curada por ser creyente. No sabía siquiera que había sido llevada a Lourdes. El último día de la peregrinación, el médico del hospital de Lourdes dijo que era lo mismo si moría adentro o fuera del hospital. Y propuso llevarme a la misa de los enfermos. Allí, durante la comunión, se me colocó un pequeño pedazo de ósea sobre la lengua. En ese instante, desperté del coma y pregunté dónde me encontraba. En la gruta alcancé mi estado de conciencia total. Aún recuerdo todo. Tenía un estómago extremadamente hinchado, ya que tenía 3 agujeros en mi estómago. Después de unos minutos tuve la impresión que alguien me ayudó a levantarme para sentarme.
Me di vuelta y no vi a nadie. Me volví a dar vueltas y nuevamente tuve la sensación de que dos manos invisibles tomaban la mía y la colocaban sobre mi estómago. Y de esa manera estuve curada espontáneamente. El sanador milagroso más importante es indudablemente Jesús de Nazaret. Él curaba principalmente a través de la imposición de manos. En el principio de la iglesia cristiana, esta forma de curación se practicaba junto con rezos y medicinas. En esa época, la curación era dominio de los sacerdotes, puesto que la enfermedad era considerada un destino dado por Dios. Sentían que la enfermedad dependía del cuerpo y del alma. En la temprana Edad Media se modificó radicalmente esta postura. La salud corporal estaba en un segundo plano. En primer plano estaba la preparación espiritual para la vida después de la muerte. Soportar duras enfermedades, para los cristianos, significaba prepararse para pasar la prueba divina, esperando alcanzar la ansiada recompensa de la vida eterna. Y parecía prácticamente pecaminoso utilizar medicinas para interponerse a la voluntad de Dios. Las manos sanadoras incluso llegaron a relacionarse con el demonio, y los sanadores eran perseguidos como brujos. La evolución religiosa del medioevo no pudo evitar, en cambio, que una parte considerable de los sacerdotes se siguiera preocupando por el cuidado de los enfermos. Jesús, tú eres el mejor médico para el alma y el cuerpo. Al igual que en los viejos tiempos, los cristianos confían en las palabras de Jesús. Cuando dos de ustedes en la tierra piden algo juntos, les será dado por mi Padre en el cielo. Señor, te lo pedimos. Danos tu luz y tu fuerza sanadora en cada tumor que se agranda. Saca todas las enfermedades de las articulaciones. El padre Ecker del curatorio austríaco de Galspach está persuadido de que los rezos para la sanación grupal no dependen directamente del lugar en donde se realizan. Por eso él transformó los rezos grupales para sanaciones de enfermedades en el punto central de su trabajo parroquial. Danos una señal, Señor, para que el mundo vuelva a creer en ti y Dios pueda ser venerado. Amén. Él informa que en sus misas de curación siempre se han producido escenas de sanación dramáticas. El sacerdote le transmite a cada uno su bendición de sanación a través de una hostia bendecida. Gracias a una transformación sagrada, el insignificante pedazo de oblea se transforma en el cuerpo de Cristo, y no son las cualidades físicas de un objeto muerto, sino que es la gracia de Dios que alimenta la esperanza del creyente. Cabezas, miembros y objetos de santos muertos son adorados como reliquias desde la antigüedad. A ellos se les atribuyen determinadas cualidades. Un poco de polvo de la iglesia de San Martín, afirmaba el obispo Gregorio de Tours en el siglo VI, es más efectivo que cualquier remedio conocido. Muchos métodos son utilizables para deshacerse de los pesares de este mundo. Muchos métodos influyen en la relación entre cuerpo y alma. Muchos métodos llevan a la propia sanación del dolor, pero hay que ser cuidadosos. Todos los sanadores se aprovechan del hecho de que el 80% de todas las enfermedades se curan por sí solas. Esto significa que aquel que se autoproclame sanador posee un 80% de éxito a su favor. Y en ningún otro campo existen tantos charlatanes como en el arte de la sanación. La sanación espiritual solo se puede dar en casos muy determinados. Pero sin la medicina académica moderna, muchas de las personas vivientes actualmente estarían muertas hace mucho tiempo. Sin la medicina moderna, habría infinidad de personas sin dientes, ciegas, sin miembros y con todos los padecimientos corporales que las personas tuvieron que sufrir generaciones anteriores. Incluso en China y en África, donde el arte de la curación tradicional posee siglos, no se descarta la medicina occidental moderna. ¿Puede curar la fe? Sería bueno conocer más acerca de la unidad de alma, cuerpo y espiritualidad que a las personas tanto importa. Sería bueno también interesarse por la sanación, pero también es cierto que muchas veces, a pesar de todos los esfuerzos, la sanación no es posible. En esos casos, los esfuerzos son muy valiosos, ya que esos esfuerzos conducen a la sanación del espíritu, al entendimiento del sentido del sufrimiento y la vida.